Hola, ¿qué tal? Soy Albert y bueno, no sé por qué me presento porque seguro que quienes estéis aquí, como indica YouTube, con alta probabilidad sois personas ya suscritas al canal y por lo tanto bien me conocéis. Entonces, bueno, voy a iniciar la grabación de otro vídeo. Hay varias cosas que quiero explicar previamente. Este vídeo pues es concebido como la continuación de esa segunda parte referida a Saturno como esencia y existencia, ¿m? Que, bueno, creo que es uno de los vídeos de los que más orgulloso me siento. Entonces, es también una buena entrada, creo, para hablar de las cuestiones que vamos a ventilar a lo largo de la sesión de hoy. Y no voy a hacer ese spoiler como en la vez anterior, sino que directamente me voy a poner al lío para así poder aprovechar, para así poder aprovechar el tiempo. ¿M? Y para que podáis sacarle el máximo partido, pues Dios mediante. ¿Mm? Muy bien, como comentábamos en el vídeo anterior, Acuario representa la implicación eterna de las ideas, mientras que Capricornio es su aplicación material y las verdades incorruptibles representadas por Acuario no pueden explicarse, solamente se captan y comprenden por contemplación directa. En su manifestación Capricornio ocurre únicamente mediante ejemplos concretos. Es el famoso prédica con el ejemplo, ¿no? Así Saturno queda plenamente caracterizado como principio filosófico fundamental. La sabiduría eterna implicada en Acuario y su ejemplaridad concreta aplicada en Capricornio. Esto permite entender con precisión por qué no existe propiedad intelectual sobre Acuario, ya que las ideas eternas son implicaciones universales y por lo tanto no son privatizables, ¿no? Mucha gente me ha preguntado alguna vez por qué en general, bueno, mi maestro solía muchas veces hablar acerca de eso, ¿no? De Acuarios de izquierdas, ¿no? Aunque tiene un componente reaccionario muy notable y se desprende lógicamente pues de las implicaciones de lo comentado. Uno de vosotros, por ejemplo, en el vídeo anterior muy brillantemente, pues trazó una analogía, ¿no?, entre las estructuras del Estado y lo que son pues los signos asimilables a Saturno, donde decía que el legislativo venía representado por Acuario, el ejecutivo por Capricornio y el judicial por Libra, ¿no? Lo cual es una analogía más que brillante, ¿no? Lo cual demuestra que bueno, pues que las repercusiones de lo explicado pues resuenan y para mí es una enorme satisfacción. ¿M? Si no existe propiedad intelectual sobre Acuario, si la existe sobre Capricornio, ya que es la aplicación concreta que requiere esfuerzo individual, contingente y particular. Por lo tanto, tenemos establecido criterio, ya hablamos acerca de que había dos familias de planetas, podríamos llamarlo así, los planetas que se mueven sobre los elementos que se refieren a naturalezas que son externas, el aire y la tierra, y por lo tanto lo material, que son los objetos con los que nos relacionamos fuera, y el aire, pues que son los conceptos a través de los cuales manejamos pues esos entes materiales que se manifiestan a la percepción a través de la Tierra, ¿no? Y luego tenemos, pues, podríamos llamarlo así, los planetas que rigen signos subjetivos que se refieren desde lo externo a lo interno, que se refieren por un lado pues al imperio y a la disposición. Y por lo tanto la disposición, perdón, al imperio y la condensación, ¿no? Están relacionadas con el fuego y con el agua. Son valores subjetivos, las emociones y los sentimientos. Son objetos internos, ¿no? Ya sean internos para manifestarse externamente, el fuego, ya sean internos para manifestarse internamente, ¿no?, que es lo que representa el aire. ¿No? Muy bien. Entonces el aire figura como conciencia. Y por lo tanto vamos a utilizar precisamente el hecho de estar utilizando ese elemento como conciencia para hacernos conscientes de toda esa estructura que deriva a partir de esas ideas eternas, esas emociones eternas, esos principios que rigen cuando estamos refiriéndonos a los rudimentos que empleamos en el marco
de la astrología tradicional. Por lo tanto, al hablar de la conciencia estamos hablando del aire y por lo tanto, teniendo en cuenta que Géminis es conciencia de mí, Libra es conciencia de ti y Acuario es conciencia de todo, se entiende Libra, esa libración, ese equilibrio, como exaltación de Saturno. Acuario representaría, por lo tanto, en este esquema, dentro del mapa de la conciencia, la implicación. Capricornio representaría dentro del mapa de la conciencia la aplicación y Libra representaría en el marco de la conciencia la explicación, en donde la explicación es la relación con el otro, la aplicación es la relación, donde Libra es la explicación y la relación con el otro, donde Capricornio sería la relación con las cosas concretas y donde Acuario, como implicación, representaría la relación con el ser trascendental. Muy bien, por lo tanto vamos a establecer un criterio un poco menos embrollado. Vamos a establecer claramente las diferencias dentro de ese esquema. El aire como conciencia viene representado por Géminis, Libra y Acuario. En la tradición astrológica clásica, el elemento aire lo relacionamos directamente con la conciencia, la inteligencia, el nous y el logos. Siguiendo este esquema propuesto, tenemos tres niveles claros. Tenemos el signo de Géminis, que es conciencia de mí, conciencia subjetiva, por lo tanto. Libra, conciencia de nosotros, es conciencia intersubjetiva y busca la objetividad. Y Acuario, la conciencia de todo, que es objetiva universal, es decir, es una conciencia universal. Géminis es la autoconciencia objetiva, que es la primera toma de conciencia de sí mismo como individuo pensante. Libra es la conciencia relacional o intersubjetiva, la conciencia del otro, del equilibrio. Significa la libertad es nuestra, tú eres libre en la medida en que yo lo soy, yo soy libre en la medida en que tú lo eres. Y Acuario es la conciencia universal o colectiva, que es la conciencia de todo, implicación intelectual absoluta, sin subjetividad ni parcialidad. ¿Por qué Libra es la exaltación de Saturno desde esta perspectiva? Que Libra sea la exaltación de Saturno adquiere un sentido filosófico bastante profundo desde este marco conceptual. Si pensamos a Saturno como principio del orden, del límite y de la estructuración, tanto mental como social. En Acuario, Saturno encuentra su esencia, la implicación de ideas eternas, el orden intelectual puro, eterno e incorruptible. En Capricornio, como hemos explicado, esto se manifiesta materialmente a través de la aplicación práctica, social y moral concretas, ejemplificando estas ideas universales pues en actos concretos. Y en Libra, como signo cardinal de aire, como signo móvil, me estoy refiriendo en términos, utilizo el término cardinal en el sentido etimológico de la palabra. No le estoy dando ningún sentido técnico, porque bueno, como bien sabréis, soy bastante alérgico a la utilización de la palabra cardinal en relación con la modalidad de los signos. Me refiero cardinal en lo que se refiere al significado etimológico de la palabra. Cardinal proviene de cardina, que es el nombre latino que se le da a la bisagra, es donde un elemento pivota, ¿vale? O donde un fragmento, o donde una partícula, ¿de acuerdo?, se mueve dentro del esquema del sistema del que forma parte. Y ese punto es muy importante para entender lo que representa la relación entre Libra y Saturno. Saturno halla su exaltación porque es justamente ahí donde logra explicar, es decir, desplegar y revelar externamente, en forma equilibrada y racional, aquello que está implícito en Acuario y que se aplicó en Capricornio. Entonces, Saturno exaltado en Libra muestra la máxima expresión racional del orden universal. El equilibrio objetivo, la justicia, la armonía social y relacional. Hay que tener en cuenta que Libra es un signo móvil, y siendo un signo móvil tiene como referencia, porque expresa, lo que el signo fijo de su regente, que es Venus, está haciendo notar. Es decir, es como si nosotros dijéramos que Tauro es el factor en función del cual Libra pues ejerce la función de sublimar y de dar pauta, explicación o inversión. Libra invierte
aquello, el tesoro, que es lo relacionado con el tesauro, proviene del Tauro, ¿de acuerdo? De donde proviene lo material fijo, ¿vale? Lo sólido, lo consistente y lo material. No es baladí esa interpretación. Observad que estamos hablando de en todo momento factores, podríamos llamarlo así, agentes, planetas, tanto Venus como Saturno, y vamos a incluir Mercurio, cuyas regencias gravitan entre un signo de tierra, un signo de aire, un signo de aire y un signo de tierra, en el sentido en que lo comentamos en el vídeo que hacía referencia justo al principio de, del- de la intervención de hoy. Por lo tanto, Libra nos sirve como el canal explicativo del implicado dentro de la relación que se da entre los dos signos de Saturno. Libración, que es una palabra que empleo como para entender realmente lo que significa Libra. Libración implica la liberación de las ideas universales desde lo abstracto. Libra normalmente suele decirse que Libra representa pues el punto de equilibrio, pero el punto de equilibrio ya introduce un elemento externo a lo que significa el propio signo. Libración nos indica qué es lo que hace Libra, y su papel, el papel de Libra, es precisamente liberar en la interacción. Equilibrio implica la armonía, la justicia y la relación consciente con el otro. Claro, y también está muy presente en ese signo, o en lo que representa ese signo. La explicación, que es algo relacionado con Capricornio en función de Acuario, implica plegar hacia afuera, desplegar algo oculto, manifestar explícitamente lo implícito, Acuario. Y esto conecta perfectamente con Saturno, ya que explicar es ordenar externamente una realidad interna o implícita. Es decir, cuando nosotros estamos viendo Capricornio, Capricornio es como este jersey que llevo, esta sudadera que llevo, que por fuera es pues guateadita de franela y por dentro pues tiene algo de vellón. Es decir, ¿qué es lo que representa Capricornio respecto a Acuario? Pues como darle la vuelta a la chamarra que llevo y llevarlo de dentro por fuera. Es reversible. Implica también expresar o sacarlo de dentro a fuera. Saturno exaltado en Libra sería entonces la capacidad de explicar objetivamente lo implícito en Acuario, ideas incorruptibles universales y ejemplificados ya concretamente en Capricornio. El orden Saturno, hecho palabra, razón, diálogo y justicia equilibrada, sería Libra. Y el despliegue claro, racional, equilibrado, justo y preciso del orden universal implícito. Muy bien, esto es más bien casi como un repaso de lo que estuvimos comentando el otro día. Y por lo tanto ahora vamos a ingresar en otro plano. Y vamos a hablar del tema de la Tierra, que es como si dijéramos la contraparte de esa dimensión consciente. Es decir, lo que representa la conciencia, que es aire, tiene pues aquello de lo que uno se hace consciente. Y todo aquello de lo que uno se hace consciente está relacionado pues con la realidad material de los hechos. Y por lo tanto con la Tierra. Es como si estuviéramos viendo el reverso. Si el aire es cálido y húmedo, la Tierra es fría y seca. Es decir, es su reverso, es su simétrico exacto. ¿Vale? Entonces al verlo y al percibirlo, diríamos, bien, en la Tierra tenemos lo material subjetivo, lo material referido a uno, que es Tauro, lo material objetivo relativo al otro, Virgo, y lo material universal, lo material referido a lo que es, a lo que trasciende la relación entre tú y yo, ¿vale? Que traza un paralelo como estamos viendo, con el orden del aire. Y al referirnos a ese material universal, pues es el fulcro que de alguna manera une el aire y la tierra a través de Capricornio. Ese material universal es Capricornio.
El esquema quedaría así. Cuando nos referíamos al aire, nos referíamos a Géminis como conciencia de mí, a Libra como conciencia de ti, Acuario como conciencia de todo. Géminis sería conciencia subjetiva, Libra sería conciencia intersubjetiva, Acuario sería conciencia universal, Libra supondría la exaltación de ese principio de la conciencia. La conciencia exaltada es la conciencia en relación con el otro, que es Libra. Y la esencia, esa implicación, estaría relacionada con Acuario. Entonces tenemos el autoconocimiento, conciencia de mí, Géminis. Tendríamos en Libra el equilibrio relacional, donde se exalta la conciencia, que es el reconocimiento del otro, que sería Libra. Y la esencia de dicha conciencia, la conciencia universal, estaría integrada por esos valores, esos principios, esas ideas universales y eternas. Con lo cual tendríamos un nivel subjetivo, Géminis, un nivel intersubjetivo, Libra, y un nivel universal, que sería Acuario. Bien, si aplicamos este mismo esquema al elemento tierra, obtenemos una lógica precisa. Estamos viendo a Tauro como material subjetivo, a Virgo como material objetivo y a Capricornio como material universal. Es decir, estamos viendo los mismos principios. Tauro estaría relacionado con lo material subjetivo, Virgo con lo material objetivo y por lo tanto con la conciencia intersubjetiva, y Capricornio estaría relacionado con lo material universal. En lo material universal estamos viendo la aplicación práctica de Saturno y en Virgo estamos viendo la exaltación del principio material relacionado con Mercurio y Virgo, ¿vale? ¿Qué expresa Tauro? Tauro expresa recursos personales y de valor propio, lo material subjetivo, lo material que se corresponde con el sujeto, la propia dotación, el cuerpo, lo cual viene a ser muy interesante por el vínculo que se establece entre el cuerpo y el principio femenino, como hemos comentado en alguna ocasión. El cuerpo básicamente es femenino, y en ese sentido es rotundo, existe. No defendemos la postura de Lacan, que dice que la mujer no existe, que la mujer es otro nombre de Dios y que en realidad lo humano es lo masculino, ¿no? En nuestra percepción, a pesar de que eso pues tiene sus implicaciones y también podríamos sacarle pues bastante punta, desde nuestra perspectiva Tauro representa precisamente el cuerpo. Virgo representa la interacción de mi cuerpo con el cuerpo ajeno, con el cuerpo de las cosas, con el cuerpo de aquello con lo que yo me relaciono objetivamente. Es decir, el orden, la técnica y la precisión objetiva. Hay que decir una cosa hay que remarcar una cosa de manera muy intensa, que es que cuando nosotros, por ejemplo, estamos viendo a Virgo, Virgo es el signo de caída de Venus. En ese signo de caída de Venus, Venus expresa una de las características más notables de sus implicaciones, a pesar de ello, que es el virtuosismo o la virtud. La virtud es la propiedad de Virgo. Virgo, la palabra Virgo, de acuerdo en latín es virago, que virago representa a una mujer fuertemente andrógina, ¿vale? Fuertemente andrógina. Hay que tener en cuenta que Hermes, que es Mercurio, y Afrodita tienen comercio carnal. Y al tener comercio carnal nace Hermafrodito, ¿no? Hermafrodito es un ser divino que participa de las beldades de los dos sexos, ¿no? Y en ese punto expresa una de las características más notables de Venus, lo que, por ejemplo, lleva a Ibn Rajel, ¿de acuerdo? A Ibn Rajel, al astrólogo clásico de nuestra enciclopedia hispánica de astrología, que es el libro de los juicios de las estrellas, a decir que Libra es el tercer signo, perdón, Virgo es el tercer signo de Venus, a pesar de ser su caída. Tener en cuenta que es regente de triplicidad, de tierra, Venus, y que además, pues en buena parte del signo, sobre todo los lugares centrales, también tiene sus términos, Venus. Con lo cual, en buena parte de Libra, Venus, pues
Tiene una dignidad equivalente a la dignidad que podría tener por domicilio. Veamos claramente cada uno de los signos relacionados con la Tierra. Tauro es material subjetivo y representa los recursos materiales subjetivos, lo propio, lo material propio, lo personal, la resistencia que ejerce pues, nuestra propia temporalidad y la temporalidad es muy importante a la hora de entender lo material, ¿no? Lo veremos en otro vídeo. Es una cuestión muy interesante la de considerar las dimensiones en función de los elementos. Representa los recursos materiales y aquello con lo que uno cuenta internamente como valor, seguridad o autoafirmación. Que es en lo que andamos fincados, ¿no? Como ese vídeo de L'Oreal que dice, porque yo lo valgo, pues esa valía interna está relacionada con lo que representa el componente de Tauro. Es lo que cada uno considera valioso desde su propia percepción sensorial interna. Y está relacionado con el placer, está relacionado con el bienestar y con el sustento individual. Y nos habla de la subjetividad material, que es la experiencia inmediata, íntima y personal del mundo físico. Virgo representa el plano intersubjetivo, el terreno del intercambio moral y práctico, la discriminación objetiva. Y Virgo es el signo que ordena, clasifica, organiza y mejora y también purifica lo material en función de criterios objetivos y compartidos. Y aquí se da la exaltación de Mercurio. Es su análisis racional y detallado, su discriminación precisa, es la conciencia del otro, la conciencia del cuerpo ajeno, ¿vale? No en Libra, que es el reconocimiento de que el otro más allá es expresión de una conciencia que aparece reflejada por el mero hecho de pensar, de ser o de existir en el mundo. No, aquí nos estamos refiriendo a la conciencia del cuerpo del otro en tanto el otro es un terreno operativo, material, en donde podemos ejercer pues una interacción que conlleva transformaciones a nivel material. Por lo tanto, nos habla de la intersubjetividad material, aquello objetivamente observable, intercambiable, medible y racionalmente accesible. Y luego tenemos Capricornio como tierra móvil que nos habla acerca de lo material universal. Capricornio es lo material universal, es aquello que trasciende lo subjetivo y lo intersubjetivo. Y ya no importa lo que yo tengo, tampoco importa lo que el instrumento que estoy usando. Lo que importa es para qué estoy usando ese instrumento. ¿Para qué estoy? Y por lo tanto nos habla de una teleología, como todos los signos trascendentales, ¿no? Son los signos son los signos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, son signos trascendentales, pues todos ellos nos están hablando acerca de cómo trasciende la acción, ya sea una acción, ya veremos que los elementos están vinculados a los tiempos verbales. Perdón, no a los tiempos verbales, sino a las modalidades verbales. Ya veremos. Dentro de un poco lo voy a explicar. Capricornio representa la aplicación concreta, institucional, práctica y social del orden universal, que es lo que representa Saturno, como estábamos comentando, que es lo que supone Saturno, es lo que implica Saturno. Lo explica a través de Capricornio y es lo que proporciona ejemplos materiales visibles para todos. La universalidad material también representa, por lo tanto, las estructuras sociales, las instituciones, los ejemplos públicos y objetivos, la manifestación del orden universal en el mundo físico y también la manifestación de nuestros propios confines, es decir, de nuestros propios límites. Capricornio es muy consciente de los límites. De hecho, los impone, es una característica muy notable de lo que está referido, se refiere a lo que representa Capricornio. Con lo cual, aquí podríamos establecer un paralelo claro entre el aire y la tierra, entre la conciencia del aire y la materia que es la tierra. Ya explicaré en otro vídeo que los elementos no son elementos en el mismo plano.
¿Me explico? O sea, los planos elementales son planos implicados. O sea, primero tenemos el plano de agua, el plano sustrato, luego tenemos el plano de fuego, que es donde nosotros adherimos la energía y le damos una dirección. Luego tenemos el plano material, que es el plano en donde se ejerce, donde se da la mezcla y la combinación del resto de los elementos. Y luego tenemos la conciencia, que es conciencia de la materia y que al hacerse consciente de la materia ingresa en el plano, que es el sustrato del inconsciente, para dar lugar a un siguiente ciclo de manifestación. Como si nosotros dijéramos, la cosa empieza en Piscis, sigue en Aries, sigue por Tauro, pero de Aries pasa directamente a Géminis y revierte a Tauro, porque la acción de la conciencia es una acción de reversión, es lo que llama Platón el Euteros Plus, la doble navegación, es lo que representa la conciencia, y por eso está representada por un signo mutable en concreto en este nivel. Ingresamos al nivel de la libido individual, donde yo reconozco la energía que fluye en mi inconsciente personal, en donde reconozco ciertas figuras como mamá, como papá, como niño, y de ahí yo surjo como el infante en una conciencia que va a desarrollarse o a desplegarse, más bien que una conciencia, una voluntad que va a expresarse, que va a explotar a través de la interacción con los demás. Ya veremos que eso viene relacionado a la voluntad de emulación, la voluntad que está relacionada con el otro, cuando veamos la secuencia de fuego. Estoy adelantando acontecimientos y probablemente introduciendo algo de confusión porque todavía no he alcanzado a explicarlo plenamente. Vamos a hacer un resumen para que no nos perdamos respecto de lo que estoy comentando, porque quiero llegar a algo más lejos en toda esta historia. Tenemos, por lo tanto, 3 niveles en todos los elementos. El nivel subjetivo, el nivel intersubjetivo y el nivel universal. En el aire, el nivel subjetivo está relacionado con la conciencia de mí, que es Géminis. El intersubjetivo, la conciencia de ti, que es Libra. Y la conciencia de todos sería el plano universal de la conciencia, que estaría relacionado con Acuario. Al hablar de la Tierra, el plano subjetivo sería lo material subjetivo, mi propio cuerpo, estaría relacionado con Tauro. Luego lo material objetivo, la relación de mi cuerpo con el tuyo, la relación material que se da entre las cosas, que estaría relacionado por Virgo. Atención, la que se da entre las cosas en función de mi propia identidad. Y luego tendríamos el plano universal relacionado con Acuario, que en el plano relacionado con la Tierra estaría relacionado con Capricornio, que representaría la parte material universal. Con lo cual tenemos en el plano de la acción Saturno-Mercurio, veríamos el plano de lo subjetivo, relacionado con Géminis y Tierra, que sería personal inmediato, estaría relacionado por lo tanto con Mercurio y con Venus, por Géminis y Tauro. Luego tendríamos el plano intersubjetivo, que estaría relacionado también con Venus y Mercurio, porque estaría relacionado con Libra, la conciencia de ti, y Virgo, la conciencia material objetiva. Y ahí veríamos que en lo relativo a la exaltación estaría la explicación y la discriminación racional propia de Mercurio. Y luego tendríamos en el universal, que está relacionado en la parte de aire, pues con Acuario y Saturno, que sería la conciencia de todo. Esa conciencia de la totalidad se aplica a través de Capricornio, a través de lo material universal, que habla acerca de la esencia y la existencia, de la implicación práctica y de la implicación concreta relacionada con Capricornio. Pues aquí tenemos una simetría. Géminis-Tauro, que es lo subjetivo personal y los recursos individuales. Lo subjetivo personal está relacionado con lo subjetivo personal relativo a la materia, mi cuerpo, y lo subjetivo personal relativo a la conciencia, Géminis. Luego tendríamos Libra-Virgo, que es lo objetivo intersubjetivo, relación relacional equilibrada y discriminación objetiva precisa. Aquí estamos viendo la conciencia
de ti, Libra, y la acción material en relación contigo, Virgo, o con el otro. Y luego tendríamos la dualidad Acuario-Capricornio, que nos hablaría de lo universal absoluto, ideas universales eternas, y su aplicación material universal, donde la aplicación sería Capricornio y la idea universal estaría relacionada con Acuario. Esta analogía revela una estructura simbólica muy poderosa. La conciencia y la materia, es decir, el aire y la tierra, se corresponden en sus tres niveles: subjetivo, intersubjetivo y universal, mostrando cómo Saturno y Mercurio operan organizando y estructurando tanto la dimensión intelectual como la dimensión material. La conciencia universal absoluta, cabe decir Acuario, se vuelve manifiesta en ejemplos concretos visibles, Capricornio. Y la conciencia intersubjetiva, Libra, ¿vale? Libra, se expresa en discriminación objetiva, capacidad de distinguir entre yo y tú, en términos materiales, Virgo. La conciencia subjetiva individual se vincula con los recursos subjetivos personales, es decir, la conciencia subjetiva individual, Géminis, se vincula con los recursos subjetivos personales, Tauro. Por lo tanto, tomemos la idea de justicia y su relación con lo material, ¿vale? Géminis, mi sentido individual de justicia, el pensar. Tauro, mis recursos personales o bienes propios. Eso se refiere a mi subjetividad. En el ámbito del objetivo o intersubjetivo, justicia, racionalidad explicada en relaciones. En nuestro diálogo, la apertura a través del lenguaje que se da entre uno y otro. ¿Qué es lo que representa Libra? Y lo que representa Virgo, que es la aplicación objetiva, práctica, racional de la justicia en hechos concretos compartidos. Es decir, hay un baremo en el cual las relaciones verbales tienen su fulcro en el modo en que nos relacionamos en el plano material. Atención, porque nosotros no somos conscientes de nuestros intercambios materiales si no es previamente a través de su formulación. Con lo cual, lo que representa el cuerpo es atravesado por la conciencia. Ese detalle es muy importante. Por ejemplo, si nosotros nos movemos en el plano del objetivo intersubjetivo, de Leo pasamos a Libra directamente. Es en Libra donde nos damos cuenta de que reconocer al otro pasa por validar su cuerpo. Y eso es lo que nos devuelve a Libra. Cuando nosotros validamos su cuerpo, nuestra interacción con él, es decir, cuando Leo interactúa con Libra y recupera Virgo, se da cuenta de que recuperar Virgo implica darse de bruces contra la pulsión en relación con el otro. Y por lo tanto, Escorpio, que es el siguiente paso. Después de Virgo viene Libra y después de Libra viene Escorpio. Ahí es donde nos encontramos pues, con nuestros instintos básicos. Esos instintos básicos que trascienden el nivel de lo subjetivo, que era Cáncer. Aquí ya estamos en el nivel de lo objetivo, ¿vale? Que es Escorpio, donde yo siento el fallo, yo fallo, que el verbo fallar, en términos antiguos, la H se hace aspirada, por lo tanto yo hallo se convierte en fallo, ¿vale? Y por lo tanto en ese sentido, cuando el juez dice yo fallo, mi fallo es el declarar a una persona, culpable o absolverla, es el fallo del juez, es el hallar del juez. Y esa aparente contradicción no es tal si nos paramos a pensarla. Se da una perfecta manera de entenderlo, es uno de los mejores ejemplos para comprenderlo, es el modo en que el fuego atraviesa la tierra para ingresar en el aire, para que el aire tome conciencia de la tierra atravesada y a través de esa tierra atravesada conciencia de los propios instintos y de los impulsos básicos, que es lo relacionado con el agua. Aquí el paralelo es cristalino. La justicia universal absoluta se materializa en instituciones concretas. Es decir, Acuario se manifiesta en Capricornio. La justicia intersubjetiva equilibrada, Libra, se expresa en decisiones prácticas objetivas, Virgo. La justicia subjetiva personal, Géminis,
se corresponde a los recursos individuales, al sustento subjetivo, Tauro. Por lo tanto, Acuario administra Capricornio. Por lo tanto, Libra administra Virgo. Por lo tanto, Géminis administra Tauro. Decir administrar significa hacerse consciente de. En Acuario me estoy haciendo consciente de Capricornio. En Libra me estoy haciendo consciente de Virgo. En Géminis me estoy haciendo consciente de Tauro. Para entender y dar un salto más y veamos hasta qué punto esta implicación es una implicación pregnante, con fuertes analogías en otros planos de la interpretación astrológica, cuando yo me planteo Acuario, hacerse consciente de Capricornio, si Acuario es la casa 1, Capricornio es la 12. Si yo en Acuario me hago consciente de Capricornio. Si Acuario es el ascendente, Capricornio es el hacerme consciente. Es aquello de lo que me hago consciente. La conciencia es conciencia de la tierra. La conciencia es conciencia de lo material. Cuando yo voy a Libra, imaginémonos un ascendente Libra. Virgo sería la casa duodécima. Con lo cual en Libra yo me estoy haciendo consciente de las relaciones intersubjetivas materiales. Me estoy haciendo cargo del cuerpo del otro. Estoy reconociendo que el otro tiene un cuerpo como yo. ¿Vale? Si Libra, por lo tanto, es el ascendente, en esta analogía, Virgo sería la casa duodécima, sería la casa 12. Y cuando estoy viendo a Géminis, si Géminis es el ascendente, Tauro es la casa 12, igualmente. Con lo cual en Géminis me estoy haciendo cargo de la 12. Me estoy haciendo cargo de Tauro. En Géminis me hago cargo de Tauro. Lo cual ya podéis ver que eso nos aclara las relaciones que mantienen las casas angulares con las casas cadentes. ¿Vale? Y no solamente me está explicando la relación dialéctica entre la conciencia y la materia. Esto lo veremos en todos los elementos. Todos los elementos tienen una casa 12 elemental. Por ejemplo, el fuego tiene como casa 12 el agua. Y el agua tiene como el agua como ascendente tiene como casa 12, de acuerdo, el aire, ¿vale? Y el fuego es la casa 12 de la tierra, ¿vale? Fijémonos que ya lo veremos, cuando hablemos de la tierra significa la disposición, cómo se disponen las cosas en el orden material. Entonces, aquello de lo que tiene que hacerse responsable, hacerse cargo, es del imperativo, que es el fuego. Hay un imperativo que antecede a la disposición. Por lo tanto, la casa 12 de tierra es fuego. Muy bien. Ahora veamos este indicador. Venus, en su signo esencial Tauro, exalta a la Luna. Y en su signo móvil existencial, Libra, exalta a Saturno. Es el único planeta que cumple que realiza este abroche. Es decir, se abrocha lo relacionado con la Luna con lo relacionado con Saturno, ¿vale? El signo esencial de Venus y el existencial, el Venus existencial exalta a Saturno, Venus esencial exalta a la Luna. Ese punto ya veremos que es muy importante. A través de sus domicilios, por lo tanto, Venus relaciona o expresa exaltando a la Luna, lo que significa el principio del placer, frente al principio de realidad, oposición Luna-Saturno, exaltando a Saturno en Libra, ¿vale? Por lo tanto, el símbolo esencial, Venus exaltando a la Luna y a Saturno en Libra, exaltando a la Luna en Tauro y a Saturno en Libra, nos produce la siguiente clave. Venus en Tauro, fijo, en relación con la Tierra. Cuando Venus se refiere a la Tierra, habla de la Luna. Y cuando Venus se refiere al cielo, cuando Venus se refiere a la conciencia, se refiere a Saturno. Esto implica que desde sus domicilios Venus está vinculando los principios complementarios. De un lado, exalta a la Luna en Tauro, placer, subjetividad, deseo y disfrute sensible, y está exaltando a Saturno en Libra, que es la realidad objetiva, la ley, el límite y el orden racional. Es decir, Venus desde sus dos domicilios expresa claramente dos formas fundamentales de relacionarse.
Una es la relación subjetiva con el placer, la relación con el propio cuerpo, satisfacción inmediata representada por Tauro, y la otra es la relación objetiva con la realidad externa, que es la ley y la estructura racional, Libra vinculada a Saturno. Por lo tanto, la dialéctica entre la Luna y Saturno es una dialéctica claramente freudiana. La relación que se da entre el principio del placer y el principio de realidad. ¿Dónde choca el placer con la realidad? En la dialéctica expresada por la bisagra cardinal de Libra en relación con Tauro, es decir, a través de Venus, lo que va a darle a Venus un papel fundamental en la carta y dentro de todo el sistema. Se convierte en la bisagra de todo el sistema, ¿vale? Debido a que vincula el cuerpo con la conciencia, porque exalta a Saturno, que representa la conciencia trascendental, con la Luna, que representa la conciencia, la consistencia o la sustancia, ¿vale? Corpórea. Entonces aquí aparece con nitidez una clave psicológica profunda. La Luna representa el principio del placer puro, el deseo inmediato, la satisfacción afectiva, el bienestar subjetivo, el alimento, la comodidad, la cercanía materna, y corresponde claramente al placer, que es nutrición y lo que gratifica sin límites. Saturno, en cambio, representa el principio de realidad, representa la restricción, representa la ley, representa el orden, representa el límite, la conciencia racional objetiva, el deber, la responsabilidad y la madurez. Con lo cual nosotros vemos en la dialéctica, en este plano, la dialéctica la Luna-Saturno, el papel del padre castrador frente a la madre nutridora, ¿vale? Son las dos caras del principio femenino, ¿vale? En la astrología tradicional, principio femenino quiere decirse Afrodita, quiere decirse Venus. En la astrología tradicional, Saturno siempre señala un principio limitador de orden, disciplina y regulación. Ese orden, disciplina y regulación tiene que operar sobre el niño a través de la intermediación de la madre. Con lo cual, cuando nosotros estamos viendo cómo la madre transmite los valores en relación con Saturno, el principio paterno, a través del miedo a la autoridad impuesta, que es lo relacionado con Capricornio, en tanto se refiere a Acuario. Esto, cuando tratemos a Venus en la dimensión psicoanalítica de sus implicaciones en la carta, quedará un poco más claro. Ahora, a lo mejor es que no puedo darle toda la... Pues ya llevamos casi 40 minutos, más de 40 minutos, 42. Bueno, acabemos. Venus como mediadora entre el placer, la Luna, y la realidad, Saturno. La clave simbólica tiene que ver con esto precisamente, con que Venus es quien relaciona, media o equilibra estas dos polaridades. En Tauro, exalta la Luna, enfatizando la importancia del placer y la gratificación personal inmediata como realidad esencial de la vida humana. Que nosotros pensemos lo contrario, el placer es lo que nos mantiene, ¿vale? Y por lo tanto lo que nos sostiene es una cosa que no es una relación natural en la cual somos pasivos frente a la realidad. El placer es la pasividad frente a las cosas que nos nutren, que nos hacen crecer, que aumentan nuestra alegría, nuestra capacidad o incrementan el poder, ¿vale? En Libra, Venus exalta a Saturno, subrayando la importancia del equilibrio objetivo, la realidad social, el compromiso racional y la armonía estructurada entre las relaciones humanas, en las relaciones humanas concretas. Así Venus aparece como el puente simbólico entre estas dos realidades. En definitiva, lo que hace Venus es funcionar como un puente entre la satisfacción personal inmediata y el compromiso maduro, estructurado y responsable. Aquí deberemos establecer, por lo tanto, una relación muy estrecha entre el signo fijo esencial y el signo móvil existencial de Venus, es decir, entre Tauro y Libra. Y esta distinción es capital de comprender, ya no solamente porque estemos
enfatizando dos signos en concreto de la carta, dos designaciones, ¿vale? Sino porque es una designación que nos permite entrar en el orden consciente material dentro de todo el sistema. Y por lo tanto vamos a obtener, como si dijéramos, una especie de patrón general a través de la explicación de estos signos en concreto y de sus regentes y de la operativa que mantienen los agentes que rigen esos signos dentro de toda esta estructura. Tauro es la esencia interna del placer. Es como si dijéramos lo corporal referido a lo interno. Y Libra es como ese placer esencial se despliega externamente en relaciones concretas, ordenadas, equilibradas por normas y límites subjetivos, en donde vemos que la interacción con el otro se da en el orden de la representación. Claro, nosotros podríamos decir, esa Libra en el orden en el que se refiere a lo material, ¿se refiere a Tauro? No. En el orden en el que se refiere a lo material ha trascendido Tauro. Porque para llegar a Libra, ¿de acuerdo? Hemos tenido que pasar por Leo. Y en Leo, y de Leo a Libra tenemos a Virgo. Con lo cual ya Libra, para escalar al siguiente nivel, no puede retrotraerse a Tauro. Tiene que retrotraerse a la experiencia del cuerpo del otro. ¿Me explico? El problema lo tenemos muchas veces cuando nosotros, en lugar de reconocer el cuerpo del otro, nos referimos a nuestro propio cuerpo y referimos al otro a nuestro propio placer. En lugar de la operativa en relación con el otro, la referimos a nosotros mismos y es entonces cuando replicamos el complejo, de acuerdo, pues el complejo materno. Y entonces en lugar de ingresar de Libra a Escorpio, regresamos a Cáncer. No somos capaces de superar el nivel libidinal en el que reconoceríamos al otro en una relación erótica y convertimos la relación erótica en una relación incestuosa. Porque en el otro reconocemos a la madre. Y por lo tanto buscamos esa satisfacción. Porque nos estamos refiriendo a Tauro, que es la experiencia de nuestro propio cuerpo. Cuya condición inicial y fundamental es la relación que mantiene el niño con el pecho materno. Dado que no superamos Tauro, ¿de acuerdo? Al llegar a Libra, en lugar de relacionarnos con el otro, en el plano de lo erótico, nos relacionamos con el otro en el plano incestuoso. Y en lugar de establecer un vínculo amoroso con el otro, pues lo hacemos con mamá. Cosa que pasa bastante frecuentemente. Eso es una fractura en el proceso de desarrollo normal en las etapas evolutivas. Normal en relación con Libra. No estoy diciendo normal o anormal en un sentido, podríamos llamarlo así, moral, o como una norma que se impone como un decreto legislativo. No, estoy hablando de norma en el sentido de Libra. Norma en el sentido de Libra significa aquello que nos hace libres. No, las normas nos hacen esclavos. ¿Me explico? El estructurar concretamente todos estos pasos en eslabones consecutivos nos lleva a ir integrando el nivel de autonomía que nos permite ir superando esas etapas. Lo que pasa es que algunas veces nosotros en nuestro proceso evolutivo nos quedamos encallados. Y al quedarnos encallados vamos ingresando en etapas previas con materias, podríamos llamarlo así, suspendidas de cursos anteriores. Entonces tenemos que hacer el curso que corresponde al anterior, lo cual complica en gran medida ser capaz de superar ese estadio. Y como os imaginaréis, hay gente pues que va acumulando materias y al final pues en la vida las cosas acaban pues en desastre. ¿Por qué es necesario Venus para equilibrar la Luna-Saturno? ¿Por qué? O sea, sin Venus tenemos una polaridad muy difícil de integrar. Luna sin Saturno, placer desordenado, hedonismo, inmediatez descontrolada, emocionalidad caótica. No sé si os suena. Es algo que nosotros estamos viendo por doquiera. Se ha normalizado, por eso decía que no es la norma de la que hablo cuando estoy hablando de Libra recuperando Virgo en lugar de Libra recuperando Tauro. Es la norma del colectivo actualmente.
o sea, los afectos caóticos, el hedonismo y la búsqueda de satisfacción inmediata. No la satisfacción inmediata, que es la satisfacción de Virgo. Entonces, Luna sin Saturno es un placer desordenado, hedonismo, inmediatez. Saturno sin Luna es neuroticismo. Neuroticismo. Ya lo hablamos en un vídeo anterior, ¿no? Es decir, cuando hablábamos del esquizoparanoide, Tauro, ¿m? Frente al melancólico, Libra. ¿Qué qué ocurre cuando Saturno opera sin Luna? Cuando exaltado en Libra no es capaz de conectar con el cuerpo. Pues eso se convierte en una restricción excesiva, en una disciplina rígida, en represión emocional y en frialdad excesiva. Y genera neurosis. ¿Quién nos salva de la neurosis? Pues ahí es donde ingresa lo que dice Lacan, el otro nombre de Dios, la mujer. ¿Por qué la mujer no existe? Porque la mujer es. Porque la mujer es. Entonces, la mujer es la posibilidad de existir, no es la existencia. Y ese papel es el que juega Venus, precisamente. La mujer no es un ser humano, la mujer es otro nombre de Dios. Frente a ese aspecto, nosotros estamos enfrentando la duplicidad entre lo principio y lo femenino, no haciendo ninguna diferencia en el ente natural denominado ser humano, concreto, hombre-mujer. Quiere decirse que cuando estoy hablando de ese ser material, que de sexo femenino, me estoy refiriendo a la parte masculina en lo que refiere a esa carencia del otro, que se revela en su deseo, y por lo tanto el punto en el que estamos viendo a ese ser humano es en el punto en el que debe hacerse cargo del nombre de Dios. Y por lo tanto que tiene que hacerse cargo de su propia feminidad, ¿sí? Frente al masculino, que tiene que integrar esa feminidad, ¿sí? Que tiene que relacionarse con el otro. ¿Sí? Bueno, tendríamos que desmenuzarlos un poco más. Creo que puedo expresarlo con mayor claridad en otro contexto, con un poco menos de urgencia de tiempo. Por lo tanto, Venus es quien nos salva de esa neurosis o de esa respuesta esquizoparanoide, ¿no? Propia del infantilismo, de las relaciones cuando se vuelven relaciones edípicas, ¿vale? ¿Cómo lo hace? En Tauro, afirmando y dignificando el placer y dándole una forma estable, agradable y armoniosa. En Tauro nos demuestra que el placer no es un placer sucio, sino que es un placer que puede canalizarse o sublimarse a través de lo artístico. Y en Libra, humanizando a Saturno. Es decir, Saturno, que como hemos visto al principio de la sesión, es quien considera que no se descienda al nivel de lo concreto para justificar las cosas que trascienden el orden de lo material, y que lo hace de manera irrestricta en un nivel o restricta en un nivel material restringiendo, y por lo tanto que es absolutamente despiadado. Libra, Venus, humaniza o lubrica a Saturno, obligando a Saturno a argumentar y apelar a la conciencia del otro, volviendo la ley y el orden algo, por lo tanto, argumentable y por lo tanto consentido. Y externamente de manera armónica, a través de las relaciones justas y a través del equilibrio. Equilibra. Por lo tanto, Venus es simbólicamente la mediadora perfecta, capaz de armonizar el placer y la responsabilidad, el deseo y el orden, la subjetividad y la objetividad. Entonces, desde este punto, podemos decir que Saturno se exalta en Libra porque allí explica externamente el orden racional y objetivo implicado en Acuario. La Luna se exalta en Tauro porque allí reside el deseo esencial subjetivo, el placer en su estado primario. Y Venus media entre lo esencial subjetivo, Tauro Luna, y lo existencial objetivo, Libra Saturno,
armonizando subjetividad y objetividad en relaciones que alcanzan un equilibrio. Aquí el papel de Virgo es fundamental. Tengamos en cuenta que Virgo es uno de los signos, junto probablemente con Cáncer y con Acuario, que resumen los puntos, son como las tres grandes cúpulas del zodiaco, ¿vale? Pensemos en una persona que tiene a Venus en Tauro. La persona tiende a buscar relaciones que satisfacen su deseo esencial, la luna. Su prioridad, la prioridad de una persona con Venus en Tauro es la comodidad emocional y la satisfacción material sensorial básica. Venus en Libra. La persona busca equilibrio, justicia, armonía, pero ya no solo desde sí misma, sino en interacción con otros. Saturno exaltado. Exaltamos los principios. Exaltamos los principios en la praxis. ¿En relación con quién? Con el otro. Aquí Venus busca el equilibrio social, relacional, ético y la justa medida en sus vínculos. Muy bien. En otro vídeo voy a tratar de sintetizar todo esto en un orden que trascienda únicamente lo que es la dialéctica, que trascienda lo que únicamente he referido a la dimensión entre la materia y la conciencia, ¿vale? Y por lo tanto entre el elemento aire y el elemento tierra. En otro vídeo, después de haber hecho esta prueba, que podríamos decirlo así, es una prueba pues, en donde vemos matizados pues, todos los niveles más concretos, lo hablaré desde una perspectiva más general, para que así podamos ver también la otra dialéctica. Bueno, la conciencia y la materia tienen también, existen que están relacionados con el objetivo, tienen en el zodiaco un plano que es lo subjetivo, lo que estaba comentando, el fuego y el agua, ¿no? Que se refiere a las emociones y a los sentimientos, y al plano de lo subjetivo. Claro, yo tengo que explicaros las cosas objetivamente. Se supone que a través de explicaciones y ejemplos concretos, con lo cual lo natural es que empiece con los signos que se refieren a ello. Cuando entremos entre el fuego y el agua estaremos entrando en los entresijos, estaremos entrando en las entretelas, estaremos entrando en el orden, podríamos llamarlo así, de las pulsiones, que es el orden más dificultoso porque es donde se mezclan pues, nuestras inclinaciones más aviesas y nuestros sesgos cognitivos. Es allí donde se introducen, ¿vale? Los sesgos son muy importantes, ya veremos en su momento por qué me refiero a ello en este sentido. Bien, este ha sido el vídeo de hoy. Me ha llevado prácticamente una hora, lo cual me escandaliza horriblemente. Pensaba que le iba a dedicar muchísimo menos tiempo. Y nada, espero que haya sido útil y bueno, pues mañana nos veremos o incluso puede que nos veamos esta tarde. A lo mejor hago un vídeo esta tarde. Buenas tardes, porque ya es tarde.